¿Qué tal, handyman? Muy buenas. Mirad, en el vídeo de hoy voy a instalar esta cámara de vigilancia en mi casa para tener un nivel alto de seguridad por poco dinero. He elegido esta, entre otras cosas, porque es domotizada y el ángulo de visión que tengo, de trabajo que tengo, es muy grande y la calidad que tiene de imagen nocturna es muy buena, tanto en color como en blanco y negro. Además, la puedo controlar totalmente, tanto estando en casa como fuera, con la aplicación móvil. Y bueno, me ofrece muchísimas posibilidades. Sin más, vamos a hacer la instalación y verás que es muy sencillo y que en pocos minutos podrías tener tu casa totalmente vigilada. Sin más, comenzamos. Vídeo patrocinado por iGostar. La cámara es muy fácil de controlar desde su aplicación móvil, que se descarga con el código QR que viene en la caja. Y lo que más me gusta de ella son las 6 zonas de visión preseleccionadas que tienes y que con un solo botón puedes controlar. Luego, más adelante, lo vas a ver. En el interior de la caja te vas a encontrar la cámara, que está prácticamente para montarla, y el libro de instrucciones en español. Y además viene muy bien explicado cómo unirla con la aplicación. Para unirla es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es que en los cables viene este botón que tienes que pulsar durante 5 segundos. Reiniciando. Por favor, espere. Su cámara se está activando. Se activa la cámara, seguidamente activa el Wi-Fi y el Bluetooth en tu móvil y te vas a la opción QR. Generas el código QR, se lo muestras a la cámara y espera. Bienvenido. Ha activado su cámara. Dedique unos instantes a configurar la conexión Wi-Fi a través de la app. Dedique unos instantes a configurar la conexión Wi-Fi a través de la app. Contraseña introducida. Esperando conexión. Wi-Fi conectado con éxito. Una vez que ha encontrado el Wi-Fi, espera a que se conecte automáticamente y listo. Conexión a Internet exitosa. Bienvenido a la cámara de vigilancia. Conexión a Internet exitosa. Bienvenido a la cámara de vigilancia. Y a partir de aquí ya puedes controlar totalmente tu cámara. Para instalarla es muy fácil, tan solo tienes que comprar una caja de registro con la medida suficiente para que te entre el cargador. Bien, una vez que nos hemos asegurado que el cargador entra, tenemos que atornillar nuestra cámara a la caja de registro. Para ello, marcamos los orificios de sujeción y el orificio de entrada del cable. Para ello vamos a utilizar 3 tornillos de 2 centímetros de longitud y 2 tuercas por cada tornillo. Como ves, tendré que hacer un orificio más grande en la zona central. Este quedará oculto una vez que la cámara esté atornillada. Introducimos los cables y atornillamos la cámara a la tapa. A cada tornillo le pondremos 2 tuercas para más seguridad. Y ahora sí, ha llegado el momento de instalarla en mi casa.
Yo he elegido esta esquina porque me da un ángulo de visión muy grande y controlo prácticamente casi toda la parcela. Una vez que la conectamos a corriente, hace un pequeño chequeo y a partir de ahí ya podemos controlarla totalmente con el móvil. Y aquí voy a hacer una pequeña parada para explicarte las características principales que tiene la aplicación para mí. Como ves, en la parte superior tienes la imagen principal donde puedes verla hasta en 1080p. Luego tienes un panel de control donde puedes seleccionar y moverla manualmente. Pero lo más importante para mí y lo que le da una fluidez muy buena a la aplicación son las 6 imágenes preseleccionadas que tienes abajo, con lo cual son muy fáciles de grabar y con un solo botón seleccionas la imagen y la cámara automáticamente se va a esa posición. Esto te da una versatilidad muy buena a la hora de usar este dispositivo. Otro aspecto muy importante por el que elegí esta cámara es la gran visión nocturna que tiene, tanto en color como por infrarrojo. Fijaros la calidad de imagen. Ahora después os pondré otras tomas diferentes. Y también te permite escuchar lo que está ocurriendo con doble vía de sonido y con el micrófono interactuar con la persona que estás viendo a través de la cámara. Está usted en una zona videovigilada no autorizada. La policía está en camino y ha sido avisada. Y por último te dejo estas imágenes de día y de noche a color para que veas la calidad que tiene esta cámara. Abajo en comentarios te dejo el enlace de la tienda de Amazon de iGoStar por si quieres echarle un vistazo al precio. Y ya sin más, lo único que me queda es despedirme. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo instalar una cámara de seguridad y nos vemos en el siguiente. Adiós.